Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, como de costumbre, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Como lo hago habitualmente, saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticano, siempre un cordial saludo al Papa Francisco, a Enrique Llama de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este, Sergio Miranda, que nos toma desde la provincia de Buenos Aires en la Argentina, y también a nuestros amigos en Europa a través de TV Radio Miami Madrid. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos a ir a encontrar con un representante de la Argentina muy importante. Usted dirá, ¿es político? No. ¿Es futbolista? No. Es un... Y realmente es para mí una gran oportunidad de saludar al profesor Luis Alberto Ambrogio. Buenas tardes, Luis, ¿cómo está? Mucho gusto saludarlo. Bueno, buenas tardes. Estoy muy bien y muy contento y honrado de que esté aquí, pues hablando de temas que nos apasionan y saludo a todos a quienes tú ya has saludado en las diferentes estaciones de TV. Así que es un placer para mí estar hoy con todos ustedes. Muchísimas gracias. Tú eres argentino, pero resides ¿desde cuándo en Estados Unidos? Bueno, hace muchísimo tiempo, desde hace casi 70 años estoy en Estados Unidos, del año 1967. Ajá. Nacido originalmente en Córdoba y de allí vine a los Estados Unidos. Bueno, y si tuvieras que hacer en una frase, digamos, cortita, sintética, para decir, si tuvieras que hacer un resumen de aquel momento que llegaste hasta aquí y hasta hoy, porque si lo tuviera que hacer yo diría, has recorrido un camino de éxitos absolutos. Bueno, en verdad que sí, ha sido, este viaje se realizó porque mi madre, cuando saqué el doctorado en filosofía, me quiso dar un viaje, un regalo, un boleto, y ella pensaba que iba a elegir Europa, y yo elegí Estados Unidos, porque a mí siempre Estados Unidos me llamaba mucho la atención, con sus contras y sus favores. Y realmente feliz de haber venido aquí porque he vivido grandes sorpresas, grandes vivencias, grandes conocimientos, grandes descubrimientos. Así que feliz de haber venido aquí. Llegar aquí fue un anhelo, una circunstancia, la mano de Dios. ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Bueno, fue, como dije, unas circunstancias por el hecho de que mi madre me regaló el boleto y felizmente luego, una vez que llegué aquí, fue interesante cómo me fui integrando. Por ejemplo, al año siguiente, en el año 1968, trabajé en la Casa Blanca, en el gobierno de Nixon. Él creó un comité para el desarrollo de la comunidad hispana y hice ahí una pasantía como parte de un programa de liderazgo de las Naciones Unidas y así como otras cosas. Todas cosas que podríamos decir fueron ocurrencias, pero felices ocurrencias. Desde que llegaste a Estados Unidos, tuviste allí la iniciativa de ser un literato, una persona que tuviera inclinación hacia la poesía y a ese tipo de actividades. Bueno, eso ya venía conmigo desde antes. De hecho, desde niño a mí me gustaba mucho el género poético. Mi madre lo notó y de hecho me regaló cuando tendría unos 11, 12 años una antología de César Vallejo
motivada por un colega de ella en la Universidad Nacional de Córdoba, un gran vallejiano, Juan Larrea. Y de allí pues no he dejado de escribir, si bien no tengo no tengo de esos escritos textos anteriores a venir aquí, pero aquí pues desde el año 70 estoy escribiendo. Así que, entre otros, la Academia Norteamericana de la Lengua Española lo documentó a todo eso con la edición de esta antología, que es En el Jardín de los Vientos, obra poética 1974 al 2014. Así que... ¿Cuántas páginas tiene ese libro? ¿Perdón? ¿Cuántas páginas tiene ese libro? Más de 900. A ver. ¡Wow! Sí, precisamente 907 páginas. 907 páginas. Sí. ¿Puedes sintetizar en una hora? No. Para entender cómo hiciste para lograr ese objetivo. Bueno, en realidad compila los 17 poemarios míos que escribí en esa época. Hasta el momento he escrito más, tengo en la actualidad cerca de 25 libros publicados, o sea, poemarios y también algunos libros de ensayos, 2, y un libro de cuentos, y también un libro entre los libros de ensayo está que ha tenido mucha buena recepción, que se llama Estados Unidos Hispano, que precisamente recoge todas esas sorpresas que he recibido a lo largo de los años aquí en Estados Unidos, porque yo venía con una idea y resulta que veo la realidad que es otra. Una de ellas, por ejemplo, pensar que uno de los fundadores de Estados Unidos era tan fanático del español que hacía que sus hijas, y estoy hablando de Thomas Jefferson, hacía que sus hijas aprendiesen el español leyendo 10 páginas del Quijote de la Mancha todos los días. Yo jamás me hubiese imaginado eso en mi visión de Estados Unidos desde Argentina. Qué interesante, ¿no? ¿Y eso fue una iniciativa tuya o alguien te orientó, alguien te llevó de la mano diciendo esto es tu futuro? No, en realidad, como a veces me preguntan si yo tuviese que planear mi vida, ¿cómo la hubiese hecho? Y yo digo siempre, mira, ¿cómo fue? Porque realmente, a pesar de que yo no la planeé, pero es increíble la cantidad de buenas experiencias, la cantidad de éxitos, la cantidad de diferentes aspectos que he tenido la oportunidad de vivir y bueno, y así es. Eso es increíble. Incluso la idea de escribir tantos libros, o sea, jamás me hubiese imaginado yo escribiendo tantos libros. La mayoría de tus libros están focalizados en la poesía, ¿verdad? Sí, la mayoría. Tengo 2 libros de ensayos, uno ese que mostré recién, Estados Unidos Hispano, y otro que se llama César Vallejo, Genio entre los Genios. Tengo un libro de cuentos que se llama Cuentos de Viaje para 7 metafísicas y otras inspiraciones. Y así tengo varios libros, pero fundamentalmente son poemarios. Déjame recordarte, por ejemplo, entre tus libros, Poemas de Amor y Vida. Ese es el uno. Y otro, podemos recordar, Hombres del Aire. Esos son de 1987 y 1992 respectivamente. Y más acá, ya entrando en los años 2000, escribiste El Jardín de los Vientos. Sí. ¿Qué recuerdos te traen esas 3 publicaciones? Bueno, el Poemas de Amor y Vida es el primer libro publicado aquí en Estados Unidos que contiene poemas de los años 70, así que
poemas muy interesantes desde el punto de vista de que uno vive la vida y después de tantos años se olvida de ciertos aspectos fundamentales. Y esos aspectos fundamentales, esos sentimientos, esas experiencias, son las que contiene ese libro, que está prácticamente tocando la fecha de cuando yo me caso, empiezo la familia, y ahí es que hay muchos poemas de amor y de vida, con todos los aspectos. Y los aspectos incluso de un muchacho, como ese, teniendo todas esas preguntas interiores de qué va a pasar con mi vida, qué hago con mi vida, y etcétera. Y entonces, por ejemplo, hay un poema que se publicó ahora en Europa, que lo sacaron de este libro, y que se titula Pobreza, y en el cual me cuestiono, digamos, cuál es lo importante en la vida. Porque hablando con mi madre me dice, ¿quién dice, hijo, que en eso está tu futuro, en ser un poeta y preocuparte por estas cosas y no por las otras que no son tan importantes? Porque se ve que yo le había expresado a ella mis, digamos, cuestionamientos de qué haría o no haría, pero bueno, como digo, felizmente la vida siguió muy bien y no puedo quejarme. Bueno, un verdadero éxito y un reconocimiento que te han dado en distintos lugares del mundo. Entre otras cosas, esos libros fueron traducidos a varios idiomas. Sí, al inglés fueron traducidos varios libros, como por ejemplo la última antología de, digamos, de traducción. Esta es al inglés, Cantos al Encuentro se llama. Ajá. Lo tradujo y lo compiló una profesora de la Universidad de Indiana, que ella tiene, Ana María Ozán, que ha hecho este trabajo con grandes poetas hispanos. Y bueno, esta es una compilación. Por ejemplo, acá hay poemas, por supuesto, también del libro ese, Poemas de Amor y Vida, de todos los libros. Y también han Hombre sido del Aire. ¿Perdón? Hombre del Aire. Sí, Hombre del Aire es otro libro que sigue a eso, y eso tiene que ver con mi vocación, porque al final acabé siendo piloto y teniendo una compañía de aeronáutica. Y uno diría, pero parece tan dispar de la poesía, de todo, pero la mayoría de mis poemas los he escrito en aviones, precisamente cuando iba de un país a otro, de aquí a allá, y bueno, ese Hombre del Aire pues empezaba a reflejar ese aspecto de mi vida que estaba comenzando. Qué interesante, sí. qué interesante. Recién hablábamos de que tus libros, con sus poemas, fueron traducidos a varios idiomas. Sí. Uno imagina inglés, italiano, bueno, pero resulta que también fue traducido al chino, al coreano, hebreo, japonés, francés, inglés. ¿Qué te falta? No, increíble. Turco también fue traducido, pero ciertos poemas. Por ejemplo, en italiano sí publicaron algunos libritos con poemas selectos traducidos al italiano. En hebreo han traducido varios poemas, lo mismo que en los otros idiomas, y aparecen en revistas de esos países. Es interesante conversar estas cosas que parecen triviales, pero que van mostrando el territorio, cómo fuiste transitando desde cero en adelante y recorriendo no solo distintos desafíos, pero también con muchos éxitos. ¿Cómo fue la raíz de tu educación? Porque tengo entendido que has estudiado filosofía, que sos doctor en filosofía. Sí, bueno, realmente mi madre era profesora de filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba, y a mí me gustaba el tema, o sea, la filosofía siempre me ha gustado,
porque parece mentira, pero la relación entre filosofía y literatura es muy cercana. En una, digamos, se estudia o se piensa los aspectos de la vida, etcétera. En la poesía se los siente y se los expresa. Después también aquí estaba estudiando un doctorado en ciencias sociales, el cual lo hice, pasé incluso el examen final y presenté 3 capítulos de la tesis, pero al final decidí sacar un máster en administración de empresas, que lo hice con Virginia Tech, y bueno, así que es una mezcla de diferentes disciplinas que me interesan, pero obviamente cada una tenía su razón de ser, su sentido. Yo en los años 60, finales de los años 60, estaba muy preocupada pues con todas esas ideologías de la liberación que vivíamos en Sudamérica, y por eso es que yo estudié ciencias sociales también, y incluso relacionadas con estudios religiosos, porque muchos de los líderes en estas ideologías de la liberación fueron sacerdotes colombianos, etc. Y luego, bueno, ya cuando decidí crear mi propia empresa, yo estaba trabajando en la Embajada Argentina, cuando en el año 1976 decidí dejarla y crear mi propia empresa, y entonces a raíz de eso estudié previo a eso administración de empresas, y de hecho mi tesis de la maestría fue mi empresa, con nombre y apellido, todo. Qué interesante. En tu rol empresarial, ¿por dónde recorriste el camino? Bueno, la empresa era una empresa que se llamaba AIM Enterprises, y AIM son las iniciales de Aerospace International Marketing. O sea, es como una especie de mercadeo internacional de aeroespacial. Y básicamente yo cuando trabajé en la Embajada Argentina estaba a cargo de la Comisión de Adjudicaciones, que es la comisión del gobierno que compra en el exterior, en este caso aquí en Estados Unidos. Y me di cuenta que aquí en Washington, estamos hablando de hace muchísimos años, las cosas han cambiado. Estamos hablando de, bueno, 50 años. Me di cuenta que muchas de las empresas no tenían representantes aquí en Washington para acercarse a los gobiernos con sus productos, con sus servicios, en fin, todo lo que podrían hacer. Y veía lo importante que era eso, pues. Y entonces a raíz de eso, pues, creé esta empresa para representar algunas compañías, pero no solamente en Washington, sino ya a nivel internacional, ofreciendo precisamente ese aspecto que muchas compañías no lo tenían tampoco, porque eran muy locales, muy de acá, muy de allá, pero de vez en cuando se vendía por decir, un avión Boeing a Argentina, y bueno, después de eso se necesitaba el apoyo logístico. Y lo mismo como Argentina, a Malasia, a Venezuela, a Europa, a Francia, y eso es lo que creó la empresa, y fue muy exitosa, felizmente, y por supuesto por eso es que viajé tanto por todo el mundo. He estado en 75 países, así que, pero lo interesante era el viaje también, porque de un lado al otro eran 9 horas, 10 horas, claro. Solo en el avión, sin ningún teléfono que sonara, sin nada, solamente las nubes y demás. Y bueno, eso me daba mucha oportunidad para escribir lo que sentía, etc. Qué interesante. Un literato, un poeta, podemos llamarlo así también, pero empresario. O sea, tenías ese rol de ganarte la vida llevando adelante empresas, ¿no? Sí.
Qué Y interesante. orgulloso incluso de esa empresa porque es interesante, es una empresa, bueno, tuvimos alrededor de 30 empleados, no éramos muy grandes, pero que tenían muchos beneficios, muy bien, así que eso también me enorgullece. Y la vendí en el año 2001, así que ya hace ¿Cuál tiempo. era el fundamento de esa empresa? Creo que se llamaba Aerospace International Marketing. Correcto, ¿Y sí. cuál era el objetivo de esa empresa? El objetivo de esa empresa era, número uno, asistir en las necesidades que los países tenían Ujú, en, digamos, su apoyo logístico, o sea, de países que tenían aviones de fabricación norteamericana, por decir así, ujú, pues en medio de todas las operaciones que tienen requieren mucho mantenimiento y al requerir mantenimiento requieren muchas partes o componentes, etcétera. Entonces nuestra misión era precisamente ayudarlos en ese sentido, con las partes que necesitaban, con los componentes, con motores, con lo que sea. Y algunos de ellos también necesitaban una presencia aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, si tenían un motor de un avión o un instrumento de ese avión que requería reparación, entonces nosotros hacíamos ese proceso. Lo tomábamos al motor, lo mandábamos a ser reparado a las compañías que estaban habilitadas para hacer eso, y bueno, esa era nuestra misión. ujú, ujú. Eh, ¿Cómo fue tu paso a la literatura después de estar en el mundo empresario? Bueno, nunca dejó de estar en mí la Fueron literatura. paralelas, Eran paralelas, porque como digo, en los viajes era donde yo escribías. he escrito el 80%, yo creo, de mis libros en viajes. En la parte poética, en la parte de ensayo ya es diferente porque en la parte poética, pero por el otro lado también, digamos, otro aspecto era el aspecto de la lectura. En viajes tú puedes leer muchísimo y obviamente yo leía mucha literatura que era, digamos, la pasión de mi vida y eso te inspira a escribir, te inspira a ver, es una visión especial que uno saca de eso y lo plasma en lo que escribe. Y Ujú, esa es yo creo que la explicación. Y por el otro lado, yo aprovechaba, digamos, en mis viajes, por ejemplo, iba, por decirte, a un lugar a Venezuela y si había, yo tenía, por supuesto, contactos literarios en todos estos lugares. Venezuela, por ejemplo, Rafael Cadena ha estado y he recitado junto con él, que es el gran escritor venezolano, poeta ajá, venezolano. Y bueno, ¿qué pasaba? Yo, cuando sabía que iba a ir a Venezuela por una semana o dos, lo que sea, pues ahí me ponía en contacto con mis colegas poetas, literatos, y bueno, le decía que ir, me decía, oh, vamos a tener esto, ¿por qué no está? Entonces en las tardes, en las noches, pues esa era mi ocupación, digamos, durante el día ocupados en las horas oficiales que son, digamos, de las 9 a las 5, pues con la gente que estaba dentro del marco aeronáutico y de noche en el marco literario. Interesantísimo seguir tu relato, porque a mí se me vienen un montón de cosas en la cabeza, porque en todo ese tiempo, y mucho más después, inclusive hasta últimos días de esta semana pasada, estás recibiendo premios y reconocimientos. Eh, Tienes una distinción de doctorado honoris causa en literatura en una universidad en los Estados Unidos. Sí. Bueno, el doctorado honoris causa fue en Tel Aviv, Ah, en en Tel Aviv. literatura, pero en Tel Aviv, en Israel, sí. Aquí tengo reconocimientos precisamente las semanas pasadas, pues en la Universidad de Chiapas, en México, tuve el honor y por supuesto la gran alegría de recibir un conocimiento por toda la obra y carrera literaria que la admiran precisamente
poetas y escritores de muchos países que estaban ahí presentes. Y eso, por supuesto, una gran sorpresa, pero por otro lado, digamos, es un estímulo a veces para seguir escribiendo y compartiendo lo que uno hace, pues, lo que uno escribe. ¿Qué diferencia hay entre un escritor y un poeta? Bueno, un escritor, por supuesto, hay muchos géneros Claro. literarios de escribir. O sea, puede ser novelista, puede ser No son ensayista. incompatibles. ¿Perdón? No son incompatibles. No, no son incompatibles para Exacto. nada, ¿no? Pero digamos, un escritor es más genérico, mientras Claro. que un poeta se dedica al género poético. O sea, en mi caso, aunque yo tengo de los dos lados, tengo libros de ensayos, pero obviamente la mayoría de los libros son poemarios. ¿Y también ejerces la poesía desde el punto de vista de la expresión? ¿Lees poesía en público cuando has tenido que dar alguna muestra, alguna presentación respecto a la Sí, poesía? en todos lados, pues leo poesía, por supuesto también Ah, cuando estuve en Chiapas, ahí en la Universidad de Chiapas, en Tuxtla, leí poesías en varias oportunidades y eso también, porque hay gente que aprecia tu poesía y entonces te invita. Y entonces ahí me han invitado a 3 o 4 lugares que no sé si voy a ir o poder ir, pero así pasa siempre. Entonces, en los diferentes lugares comparto mi creación y bueno, y a veces es motivo de diálogo, motivo de conversaciones, de coloquios y, por supuesto, muchas veces se presta a que gente quiere ir, porque son gente que vienen de todas las universidades y qué sé yo, y una, por ejemplo, que vino de Canadá en este lugar, me dijo, ay, cómo me gustaría que estuvieses allá. Y le digo, mira, he estado muchas veces en tal lugar, que son colegas mutuos que conocemos. Y entonces, pero digamos, si esto hubiese sucedido cuando tenía 50 años, entonces sí aceptaría mucho más las invitaciones. Pero ahora estoy más, digamos, concentrado en aceptar solamente algunas invitaciones, pero muchas me honran muchísimo, porque, por claro que ejemplo, sí. como digo, el poder haber recitado con los grandes poetas de cada país, como Rafael Cadenas en Venezuela, estar con Borges en Argentina, y compartir con todos ellos precisamente nuestra pasión poética. Entonces eso es muy importante. Qué interesante. Me imagino que ya has recibido tantos reconocimientos y premios por las publicaciones, porque además has trabajado mucho en la promoción de la literatura, sobre todo de hispana. Sí, sí, felizmente, por ejemplo, de aquí he recibido, hay un premio que se llama International Latino Best Book Award. Eh, ¿Cómo diría? Premio al mejor libro del internacional de literatura latina o hispana. Y en eso he recibido 3 veces el premio ese. Una por un libro de poesía que es bilingüe, La arqueología del viento, y recientemente publiqué una antología de 8 poetas hispanoamericanos, muy, muy buenos todos ellos, y eso también se premió como el mejor libro, y también este libro, Cantos al Encuentro, recibió un premio. Y es curioso porque el que está a cargo de estos premios es el primer poeta hispano que fue poeta laureado de los Estados Unidos, Juan Felipe Herrera. Y él concedió esos 2 últimos premios. Tú, que eres muy joven todavía y que tienes mucho terreno por recorrer, te darás cuenta que tu trabajo
ha inspirado a muchas generaciones de poetas y escritores hispanoamericanos. ¿Tú sientes ese mensaje que le diste a cada uno de ellos? Eso es muy interesante porque el poeta crea, pero luego los lectores, sean poetas o no, lo recrean a lo que uno Claro, crea. sí. Y feliz o desgraciadamente, uno no tiene en absoluto control de eso, de la recreación. Y es curioso porque, por ejemplo, estando allí en Tuxtla, en México, en Chiapas, de repente se aparece un poeta mexicano y me muestra el libro, la edición, este libro, el Estados Unidos Hispano, acaba de ser reeditado por una prestigiosa editorial mexicana y me invitaron y lo presentamos y tuvo muy buena aceptación en la Feria del Libro de Monterrey, en México. Y cuando estaba acá en Tuxtla, que está de México, de Monterrey, uno está en el norte y el otro en el sur, jamás me hubiese esperado que aparece este muchacho con mi libro, dice, ay, cómo me gusta su libro, bla, 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 que era Estados Unidos Hispano. Entonces, eso pasa muchas veces en estas reuniones, que uno se encuentra con quienes han leído tus poemas, tus poemarios, y tienen su propia recreación, su propia visualización de lo que son los poemas, y es interesantísimo. Ese es un aspecto que realmente me gusta muchísimo en la vida como poeta, ver cómo se recibe lo que yo digo. Y puede que no tenga nada que ver con lo que uno ha escrito, porque, por ejemplo, en algún poema que he escrito, alguien por ahí me dice o dice, esto está hablando de tal cosa, y no tiene nada que ver con lo que yo pensé o sentí cuando lo escribí. Por eso es que es increíble cómo se recrea tu poesía, tus poemas, tus textos. Algunos obviamente tal cual uno lo ha sentido, pero hay otros que no. Y bueno, y esa es la vida de la poesía. ¿Alguna vez mirás para atrás para ver el recorrido que hiciste? Porque, según tengo entendido, fuiste profesor y conferencista en más de 30 universidades. Son muchas, ¿eh? Eso no es fácil. Sí, es increíble. Es increíble. Bueno, parte de eso es realmente la razón por que yo viajaba tanto, porque por mi trabajo. Sí. Entonces, Bueno. podía hacer eso. Pero sí, la parte buena, por ejemplo, de este libro, En el Jardín de los Vientos, es el hecho de que de repente, por ejemplo, se publica, como te digo, en España el poema Pobreza, se publica ahora. Y es un poema que escribí yo en el año 75. Y entonces este libro es algo que me permite regresar o Claro. reestudiar. ¿Cuántas páginas tiene ese libro? 906. Ya te dije, 906. 1000 páginas. Sí. Y por ejemplo, te voy a leer este poema para que veas lo que estoy diciendo cuando digo eso de volver a yo obviamente se ve que tenía conversaciones con mi madre y con mis preocupaciones por el trabajo, etc. Y entonces ella es cuando me manda, ¿quién te dice, hijo, que no está allí tu vocación? En ser un poeta, en lugar de tanto buscar beneficios materiales que al final son tan efímeros, mientras lo otro sí es bueno, nos sobrevive. Esta es una carta que me escribió desde Málaga mi mamá el 31 de enero de 1975. Y en abril yo escribí este poema que creo que también responde un poco a tus preguntas, pero claro, un poema que escribí, estamos hablando, yo tenía menos de 30 años en esa época. Un pibe. Exacto, un pibe. Pobreza, dice, cuando estoy deprimido y poco a poco, sin ganas, toco el fondo de mí mismo y me siento nada, como si dejara de existir,
el mundo se derrumbara, y comparto muy profundo en la escasez del alma el ser desposeído de esa miseria humana. Quiero gozar la pobreza de quien no conoce ansias y valora lo que es porque no tiene nada, volando sobre estas cosas de mi vida aprisionada. Escapar en música y poesía alcanza la grandeza más alta. Quisiera volver a lo que tuve cuando no tenía nada, solo el pensamiento, la mirada o la felicidad de la palabra, y lo que no se ve ni se toca, lo que no se compra en la plaza. ¿Quién me podría enseñar a ignorar lo que me falta? ¿No? Qué Así interesante, qué interesante. Eso me permite ir un poquito a tus comienzos. ¿Recuerdas quiénes fueron, qué autores, poetas que hayan influido concretamente en tu desarrollo poético, en tu obra literaria? sí, bueno, desde ya, como dije antes, con el regalo de la antología de Vallejo, de mi Sí, madre, eso sí. Vallejo siempre ha sido una influencia en mi poesía, en mi temática, en una serie, en mi rebeldía también poética. También, digamos, lo fue Borges, porque Borges lo leí mucho desde los 12 años, 10 años, etc. Y también leía en Córdoba algunos de los poetas, digamos, cordobeses, como Lugones, Capdevila, pero ellos no fueron tanta influencia como lo fue, por supuesto, Vallejo, Borges, y luego también la generación del 27 española fue unos poetas que realmente me entusiasmaron mucho, su poesía realmente me tocó profundamente. Luego, aquí en Estados Unidos, Whitman ha sido una persona influyente, increíble. Incluso, voy a mostrar porque tuve el honor de haber sido pedido por la Universidad de Iowa. Allí hay un departamento sobre Whitman importantísimo y hay 2 profesores whitmanianos que son reconocidos internacionalmente, Ed Folsom y Chris Merrill, y ambos escribieron un ensayo por cada uno de los 52 poemas del libro de Whitman, Canto a mí mismo, y me pidieron que tradujese al español esos 104 ensayos. Y entonces, al traducirlo yo al español, por cada canto de Whitman, yo escribía mi propio poema. Y acabó publicando la Universidad de Houston libro que se llama Todos somos Whitman, que realmente es interesante porque se basa en cada uno de los poemas de Whitman. Y realmente revivía a Whitman de una forma especial, aunque siempre, como digo, él ha estado presente en mi poesía. Me gustaría preguntarte, ir hacia adelante, ¿cuál es tu visión sobre la situación actual de la poesía hispanoamericana y, por qué no, mundial? Sí, bueno, yo creo que la poesía hispanoamericana y la poesía mundial, aunque obviamente no tengo, por ejemplo, la poesía, por decir, francesa, tuvo una época que recordamos a Baudelaire, recordamos a muchísimos poetas, y en este momento hay poetas también, pero yo no los reconozco tanto como esos grandes, lo mismo que pasa con la poesía europea, italiana, alemana, española. Mencioné antes la generación del 27. Yo tengo más, digamos, conocimiento y estoy más en contacto con mi lectura, con mis actividades, con la poesía hispanoamericana. No solamente, digamos, la que se escribe por decir, América Latina, América Central, sino también aquí en Estados Unidos.
que hay una gran producción poética en español dentro de los Estados Unidos. De hecho, yo he patrocinado un premio en el American, ¿cómo se llama? Academy of American Poets, un premio para un libro que sea escrito por un hispanoamericano, hispanounidense, en español y en inglés. Realmente, por ejemplo, en todo el mundo, qué sé yo, por ejemplo, en Nicaragua, en las cuales he participado en muchísimos festivales de poesía en Granada, pues ahí he tenido oportunidad de compartir lecturas poéticas con Ernesto Cardenal, con Gioconda Belli, wow. con muchísimos poetas. Estos son dos de 20 o 30 que podría nombrar. Alto rango. Sí, y sigo en contacto con ellos, a pesar de que Gioconda Belli está en España, pero cuando voy allá, lo mismo que Sergio Ramírez está allá. Así que muchísimos, y bueno, lo mismo con ellos, digamos, con poetas de otras partes de Centroamérica, como lo he estado también en contacto con poetas, José Emilio Pacheco, que fue profesor en la Catholic University aquí en Washington, D.C., que era mi universidad, con él estuvo muchas veces, y con muchos de México, Coral Bracho, por ejemplo, que acaba de recibir un gran premio. Bueno, y podría seguir nombrando muchísimos más en Argentina también, en todos los lugares. Yo creo que sigue muy vibrante la poesía. Yo por eso digo que para mí la poesía es como respirar, o sea, que es la vida. Así que eso yo creo que va a seguir siempre siendo lo que es. El hecho de que... Perdón, sí. No, pero, si tomamos el día de hoy, ¿tenés proyectos literarios para los próximos días que vienen? No tengo proyectos, o sea, digamos, por ejemplo, tengo que someter un poema que se va a publicar en una revista que la lleva adelante la Universidad de Hofstra en españoles. El poema se llama Paradigma y me pidieron poemas inéditos. Tengo un libro que lo está por publicar la editorial Vaso Roto Ediciones, que es la que reeditó el libro Estados Unidos Hispano, que es un libro de haikus, que se me ocurrió volver a este estilo tan reconocido, y lo van a publicar posiblemente a principios del año que viene. Y luego participo, por ejemplo, estoy escribiendo 2 ensayos para un libro que es sobre Kafka, que se está celebrando los 100 años de su fallecimiento. Y un ensayo que lo leí en un encuentro que tuvimos virtual, que se titula César Vallejo y Franz Kafka. Y por el otro lado estoy escribiendo otro también sobre ellos dos, sobre el sentido sin sentido de Franz Kafka y César Vallejo. Así que, digamos, esos proyectos los tengo aquí y allá, pero no es tanto como si vos me hubieses preguntado eso hace 10, 15 años o 20 años, yo te diría, sí, como no, el mes que viene voy a Argentina y participaré en tal encuentro, en tal festival, etc. Ahora es un poquito más tranquilo. Respecto de la literatura, yo sé que estamos ante un personaje muy importante, como lo eres tú, que tiene digamos, una visión a largo plazo en el desarrollo de la literatura. Sí, es verdad. O sea, el desarrollo, o sea, uno contribuye al desarrollo de la literatura, pero realmente son los otros los que te piden, por ejemplo, un poema para esta revista, quiero que salgas ahí, o entre los libros publicados en tal
colección y de repente son una colección de todos, gente requete reconocida, así que en ese sentido se va construyendo el futuro digamos, de algún modo o de otro, el que sobrevivas. Claro. Pero Me gustaría preguntarte, no sé si ya te lo pregunté en esta larga charla y que fue tan interesante, si de alguna manera piensas en algún cambio en la literatura. ¿Qué puede cambiar en la literatura hoy? La literatura que conocemos. siempre cambia, la literatura cambia porque por un lado, digamos, es un género que sintéticamente, digamos, contiene el pasado, contiene el presente, o sea, la memoria, la experiencia, y contiene el futuro, las ilusiones, los ideales, etc. Pero incluso cambia el modo de expresarse todo eso. Por ejemplo, yo he sido desde, como ves en el poema de joven que escribí, era un poema más bien típico del ritmo clásico, etcétera, tradicional. Yo ahora escribo con un verso mucho más libre, y en los poetas también hay diferentes, como en la música, diferentes modos de expresarse que hace unos años o unas décadas no se expresarían así. Así que yo creo que tiene un gran futuro, como tiene un presente y ha tenido un pasado, porque, como te digo, la poesía es algo que es un modo de respirar del ser humano. Sin duda, sin duda. Así sin que duda. seguiremos respirando. Luis, no quiero abusar más de tu generosidad de atendernos, muy amable, pero quiero preguntarte o pedirte si nos podés dar un consejo para los jóvenes poetas, porque hay mucha gente que seguramente lee tus libros, te sigue tu trayectoria y quisiera engancharse con el mensaje en cuanto a lo que podés dar como enseñanza a los jóvenes poetas. Sí, casualmente tengo un libro sobre ese tema, que es El arte de escribir poemas, apuntes para no llevar necesariamente el apunte, porque el poeta es una persona que tiene que ser original, independiente, etc. Por el otro lado, es verdad, tiene, por ejemplo, acá muchas citas de Rilke, que es el que escribió famoso libro recomendando cosas a hacer. Yo pienso que lo importante es, para ser poeta o para escribir en general, es precisamente escribir. Es animarse a volcar en la página el sentimiento, las lágrimas o las risas o lo que sea. Y, por supuesto, siguiendo ciertos principios, ciertos modos de hacerlo, de hacer esa expresión emotiva, y que obviamente para que sea leída y sea precisamente entendida, ¿no es cierto? Y yo creo que lo más interesante, este libro tiene varios capítulos, cada uno tiene su razón de ser, pero yo creo que todavía sigue vigente lo que decía siempre Rilke, que es la idea de, digamos, de estar abierto a tus sentimientos y de sentirlos en las palabras que vuelcas en la página, para que, digamos, tengan lo que... aquí, por ejemplo, decía Apollinaire, decía, los poetas no son solamente hombres de belleza, sino que son sobre todo hombres de verdad. Hay que ser honesto en los que se escribe, en los que se expresa. Y decía también John Keats, decía, la belleza de la verdad y la verdad de la belleza. Perdón, y la
la belleza de la verdad y la verdad de la belleza. Todo es importante ese aspecto de, digamos, de plasmar los sentimientos y las emociones y los conocimientos con belleza, pero también con verdad. Se nos está yendo el tiempo y abusé de tu generosidad de darnos este espacio. Y me gustaría cerrar pidiéndote una observación sobre la Argentina. ¿Qué imaginas en los próximos años de la Argentina? Un futuro que vaya construyendo una nueva patria, un nuevo país, como lo fue en su momento, poderoso, potencialmente exitoso. ¿Cómo ves la Argentina hoy y cómo ves los próximos años? Bueno, lamentablemente, y esto lo he hecho por precisamente los grandes cambios que hay en Argentina de un año para otro. Uh-huh. Yo, como digo siempre, conozco la Argentina de mi patria pequeña, que es mi familia, ¿no es cierto? Entonces, pero como he estado allá precisamente, he llevado a todos mis nietos argentinas y el año pasado llevé a dos de mis, los más grandes, que, o sea, tienen 17 y 15 años, eso los llevé, los hermanos de ellos mayores los llevé años anteriores y el año pasado llevé a mis 3 nietos más pequeños. Realmente visitar Argentina como un turista, como uno de afuera, es impresionante y te digo que quedan impresionados Sí, señor. en todos los aspectos. Por Sí, ejemplo, señor. vamos por decirte, a las cataratas de Iguazú Maravilla. y ves la organización, la maravilla, la gente, la misma ciudad de Iguazú, hermosa, todo bien. Por supuesto, cuando yo luego me pongo a hablar con algunos y bueno, tienen sus quejas dependiendo de la tendencia política que tengan, etcétera, cómo comprenden o totalmente rechazan lo que hace el gobierno en ese entonces. Pero yo realmente no te podría decir, yo lo que sí veo aquí, o sea, la Argentina vista desde Estados Unidos. Claro. Veo, por ejemplo, que obviamente Milei aquí con el próximo presidente que vamos a tener, que uno puede o no estar de acuerdo, qué sé yo, pero sin embargo hay una relación que no la han tenido otros presidentes argentinos. Yo creo que en todas las, digamos, las experiencias políticas se pasan por situaciones, algunas que realmente complacen y otras que no. Lo que yo siempre admiraba de este país, de Estados Unidos, es el hecho que, digamos, había diferentes gobiernos, pero siempre había un seguimiento. No era como en Argentina, la experiencia es que el gobierno actual hace tal cosa, el siguiente hace exactamente lo contrario y totalmente rompe lo hecho. Entonces, eso es algo que ojalá lo sigamos manteniendo en los Estados Unidos, porque a veces tengo mis dudas. Pero ojalá que en Argentina también haya un poco más de ese sentido de cooperación, porque eso nos va a favorecer. Yo admiro a Argentina y espero que las cosas que se hagan sean para mejor de algún modo, y bueno, y las otras que sean para peor, que sean rehechas. Tenemos 1 minuto y medio. Un mensaje para los jóvenes escritores que bueno, que seguramente te tienen como una referencia y quieren ser como tú. ¿Qué le dirías? Yo le diría que escriban y participen, digamos, en reuniones con escritores, porque eso alimenta tu propia inspiración y a su vez, digamos, tienes una crítica solidaria que te mejora en lo que haces, pero que no dejes de escribir
y nos dejes de escribir de una manera bella y verdadera, o sea, sincera. Luis Alberto, muchísimas gracias. Créeme que me he emocionado mucho en esta entrevista. Llevo muchos años, pero muy pocas veces me llega tan profundamente a mi espíritu. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias, Agustín, por invitarme a compartir estos conceptos, estas vivencias y, por supuesto, que viva la poesía. Te agradezco muchísimo. Cordial saludo a toda tu familia y espero verte muy pronto. Ojalá la oportunidad se dé. Sí, y no estamos muy lejos, felizmente. No estamos lejos. Ojalá que nos veamos. Muchas gracias, Agustín. Un gran abrazo, Luis. Igualmente. Hasta pronto. Adiós. Bueno, un lujo, ¿no? Un lujo que me he dado, un lujo que quiero compartir con todos ustedes que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Esta es una joya de la literatura, pero también en todo sentido, si tomamos a la persona en sí, un ejemplo para todos los argentinos y, ¿por qué no?, para todo el mundo. Nosotros hacemos la pausa, venimos enseguida. Un gran abrazo y muchas gracias, Luis. Gracias a ti. Bueno, voy a salir. A ver. ¿Te sentiste cómodo? Sí, sí, muy bien. Bueno, son temas que me apasionan, así que me son fáciles compartir. Bueno. Así que me alegro que te hayas emocionado y yo también estoy bien emocionado. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Adiós. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda del señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.